Hola, buenos días. Bienvenidas a este Hola Luna Asesora de hoy. No sé por qué en Instagram se lo veo un poco oscuro, pero antes parecía que estaba bien, así que si me estáis viendo y me queréis confirmar si se ve bien, pues perfecto. Bueno, hoy es viernes, es Hola Luna Asesora. Y hoy vamos a hablar de algo que ya he hablado antes, en el live en el que hablaba de los cuidados que hay que usar con los pañales cuando el bebé tiene hongos, ¿no? O sea, hongos propios de una infección fúngica, fúngica, perdón, que había que cuidar, ¿no? Y os decía que teníamos otro live en el que hablábamos de los hongos del pañal creados por la humedad, ¿vale? Y me habéis pedido algunas ese vídeo que no lo encontrabais y yo lo estaba buscando y tampoco lo encuentro. Así que me temo que cuando he estado descargando vídeos para luego subirlos a YouTube y esas cosas, algo me he cargado porque es verdad que ese vídeo no aparece, no lo encuentro. Así que lo voy a volver a contar hoy porque la verdad es que la consulta más recurrente de esta semana ha sido, no encuentro ese vídeo. Así que bueno, primero mis disculpas pues, por mandaros a buscar un vídeo que no estaba en la lista. Y segundo, vamos a hablar de los hongos que se generan en el pañal por un mal cuidado del pañal, ¿vale? No acerca de, a ver, hongos tenemos, nos podemos enfrentar con pañales de tela a dos tipos, ¿no? Una infección de tu bebé, pues una candidiasis, por ejemplo, y de eso sí hay dos vídeos. El de los mitos habla de eso y sobre los hongos hay otro en concreto. Y luego nos podemos encontrar con hongos de la humedad, hongos de los que se comen la tela porque hay humedad. ¿Vale? O bueno, nos pasan en toallas también, nos puede pasar, ¿no? Si se quedan húmedas y arrugadas y no se secan, pues ese tipo de hongos. Y de esos es de los que vamos a hablar hoy. Lo primero es tener claro qué hacer para que no nos pase, ¿vale? Y luego veremos qué hacer una vez que nos ha pasado, si nos pasa. ¿Qué hacer para que no nos pase? Bueno, pues lo principal es mantener al pañal protegido de esa humedad que no se seca. Entonces, para ello podemos elegir dos maneras de guardar el pañal una vez que lo hemos quitado. Lo que nosotros recomendamos es guardarlo sin lavar, sin enjuagar antes de lavar, ¿no? O de guardar, mejor dicho. El pañal se quita, si solo es pipí, pues va a un cubo con tapa y ya te olvidas del pañal hasta el lavado, porque el pis tiene urea que va degradando en amoníaco y el amoníaco mantiene los pañales protegidos de esos hongos y de otras cosas. Si hay caca, tiramos los restos sólidos al váter con ayuda de un papel, por ejemplo, o usamos forro desechable y tampoco, si conseguimos quitar todos los restos sin agua, pues tampoco haría falta enjuagarla porque, insisto, ese amoníaco que se va generando al degradar la urea mantiene protegido el pañal pues de este tipo de hongos o de que una bacteria pueda proliferar ahí, pues el amoníaco lo evita. Pero si necesito o quiero aclarar el pañal antes de lavar, pues lo quito hoy, la lavadora la pongo mañana y yo quiero o necesito enjuagar el pañal, pues necesito porque es una diarrea, por ejemplo, y no hay otra manera de quitar la caca del pañal. Bueno, pues ese pañal, primero hay que aclararlo en agua fría, ¿vale? Ahí no podemos usar, ese primer aclarado siempre tiene que ser con agua fría, sea en la lavadora, sea a mano, pero una vez que lo hemos mojado no lo podemos guardar en el cubo con tapa porque a ese pañal ya le hemos quitado el pis, por tanto no hay urea para que se transforme en amoníaco y si yo ese pañal mojado lo meto en el cubo con tapa, cubo, gaveta o lo que sea que uses, lo que estoy haciendo es generar ese entorno para que los hongos se propaguen, que es la humedad y el calor, ¿no? Al tapar, como no transpira, pues eso permite que la temperatura pueda subir y que esa humedad, pues con esa temperatura, se convierta en el caldo de cultivo de los hongos propios de la humedad. Entonces, si aclaras el pañal, déjalo en un sitio que circule aire. Puede ser un pulpo de estos tendederos chiquititos que se cuelgan en la ducha, por ejemplo, o en el baño. Si tienes una ventana que ventile, pues, o bueno, en la ducha si no te estorba para tu día a día. Puede ser en la terraza, en una cesta de estas de rejilla, de plástico, de lo que sea, pero que permita que
que pase el aire. ¿Por qué? Porque al pasar el aire, esa humedad se va evaporando, ni la temperatura sube, ni hay humedad suficiente como para que el hongo pueda desarrollarse ahí, ¿vale? Así que lo primero para proteger los pañales sería este cuidado, ¿no? Si puedo evitarlo, no aclararlos y guardarlos con el pis para que proteja el amoníaco, y si lo aclaro, pues ya guardarlos hasta la lavadora en un sitio en el que circule el aire. Y la otra cuestión es al recoger los pañales cuando estén realmente secos y almacenarlos en un lugar en el que no se condense la humedad. Y me explico. A veces tocamos el pañal y parece que está seco, pero en la capa más profunda pues hay un resto de humedad. Si yo no tengo esa precaución de asegurarme de que el pañal está realmente seco, cuando yo cojo el pañal, lo monto, lo guardo y lo meto en un cajón y cierro el cajón, pues de nuevo permito que esa humedad pues se mantenga como caldo de cultivo de los hongos, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, yo siempre os recomiendo que una vez que a tacto te parezca que el pañal esté seco, lo dejes 3-4 horas más, ¿vale? Bueno, si estás en un ambiente muy húmedo o estás en invierno lloviendo sin parar, pues en vez de 3-4 horas más, a lo mejor son 10 horas más, ¿no? La cuestión es, deja un periodo extra de secado para asegurarte que realmente todo el núcleo, todas las partes absorbentes del pañal se han secado. Otra opción es no guardar en un cajón cerrado, sino que guardes en algún sitio en el que haya cierto movimiento de aire, como puede ser en una cesta, o no sé si habéis visto estas bolsas que colgan del techo que son de malla, en IKEA las hay en la sección de juguetes, ¿no? Que es así como un tubo de malla con balditas. Bueno, pues esa sería otra opción. O una estantería abierta, como puede ser esta, ¿vale? En la que no hay un cajón que cierra, sino que, bueno, pues mejor o peor puede circular algo de aire para evitar ese caldo de cultivo. Y sí, lo tienes que meter en un cajón por tu mobiliario, por tu espacio por el espacio que tienes en casa, bueno, pues puedes hacerlo si tienes la precaución de guardar unos sobrecitos de silica gel, de gel de sílice, de los que hay, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? En las cajas de zapatos siempre vienen esos sobrecitos de papel que tienen como unas bolitas dentro. En los bolsos también suelen estar y en algunos juguetes, que es un material que absorbe la humedad. Entonces, si tú guardas tus pañales en un cajón, pues no es mala idea que cuando compres zapatos guardes esas bolitas y las metas en el cajón de los pañales para que estén absorbiendo ese posible extra de humedad que puedan tener los pañales, ¿vale? Así que esa sería la segunda medida preventiva, y es almacenar los pañales una vez que estén bien secos en un lugar en el que la humedad no se pueda condensar. Con esas dos cosas desde el principio no hay problemas de hongos en los pañales. Ahora bien, por lo que sea, ya tenemos los hongos. Oye, se me olvidó o no me di cuenta o se quedó otra persona a cargo del bebé y los aclaró y lo metió en el cubo y cuando me he dado cuenta ya tengo hongos en los pañales. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que esa mancha negra que se ve en la tela, esa mancha oscura o negra, ¿vale? Más gris o el color que sea, pero la mancha del hongo es que el hongo se ha comido parte de la fibra. Entonces, esa mancha no se va a quitar nunca, ¿vale? Es decir, si tu pañal tiene hongos, blancos impolutos ya no van a volver a estar nunca más, ¿vale? Vas a quitar el hongo y visualmente va a parecer que sigue ahí. O te puede crear esa duda. Te pueden quedar como puntitos, ¿no? Como puntitos negros un poco más gordos, un poco más pequeños, pero esa mancha no se va a quitar. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces queremos limpiar el pañal de esa mancha y no va a ocurrir. Sí voy a conseguir dejar el pañal limpio, sin hongos, pero la mancha se queda, ¿vale? Y eso también, si tienes un pañal que ha sufrido hongos y tiene esa mancha, pues también hay que ser más cuidadosos al revisar ese pañal para que no te confundas, ¿no? No creas que esa mancha vieja es un hongo nuevo, o al revés, que si te aparece hongo nuevo, por lo que sea, que no te despistes pensando que es la mancha vieja, ¿vale? Y teniendo esto claro, ¿cómo quito los hongos? Bueno, pues lavándote con temperatura, tendiendo al sol directo. Esos son los dos mejores antifúngicos y los que menos complicación dan, ¿no? Pues los lavas a 60 grados y los tiendes al sol directo, no detrás de una ventana, ¿vale? Sino al sol directo, y con eso habremos matado
los hongos. No es un sistema preventivo, es decir, no te recomiendo lavar con frecuencia o como rutina a 60 grados, ni tender al sol directo como rutina todos los días, porque son dos cosas que acortan la vida útil del pañal. La temperatura alta pues acorta la vida útil de las gomas, de las fibras, se envejecen antes, y el sol, que también se come los colores y se come las fibras, con lo cual no es algo para decir, bueno, pues para asegurarme de que no, pues todos los días lavo a 60 y tiendo al sol directo. Lo puedes hacer, pero el pañal te va a durar mucho menos. Ahora, ¿qué? Eso, para quitar los hongos, pues sí, de estas dos maneras se van a quitar. ¿Que te quieres quedar aún más tranquila porque no te terminas de convencer? Pues con aceite esencial de árbol del té. El aceite esencial de árbol del té es un antifúngico súper potente y podemos mezclar un poco, no lo eches directo al pañal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el aceite de árbol de té se come el plástico. Entonces, si tu pañal tiene gomas, si tu pañal tiene snaps y le cae aceite de árbol del té, pues ahí vas a tener un problema. Se va a comer la goma y esa goma se va a ir, ¿vale? Entonces, o el snap igual se te desmonta dentro de 10 usos o se te deforma y ya no te engancha, ¿vale? La forma de usarlo es mezclarlo en un vaporizador, en un spray de estos con agua, con una cantidad de agua generosa para que el aceite de árbol del té no diluya el plástico, no ataque al plástico, especialmente si si tu bote de spray es de plástico, ¿no? Pues a lo mejor en 100 mililitros de agua, 10, 15 gotas de aceite de árbol del té es suficiente, ¿vale? Tanto para que el aceite no ataque al plástico como para que sea antifúngico. Y entonces este spray, este agua mezclada con aceite de árbol del té, lo vaporizo sobre el pañal, ¿vale? En la zona donde está afectada a los hongos, vaporizo sobre el pañal, lavo 60, tiendo al sol y ahí ya los hongos ya no están. Está la mancha, ¿vale? Esto sí que quiero que quede claro porque la mancha, ya os he dicho al principio que no se va a quitar, ¿vale? Así que la mancha se quedará ahí, pero el hongo ya no estará, ¿vale? Los hongos de la humedad no son los hongos propios que nos pueden atacar a los humanos, o sea, una candidiasis no se ve como hongo de mancha negra en un pañal, ni tener hongos de humedad puede generar una candidiasis en el bebé porque son cepas diferentes, son bichos diferentes. Pero un hongo en contacto con la piel del bebé, con el pis, el calor, etcétera, se va a desarrollar más fuerte y puede llegar a colonizar al bebé, ¿vale? Entonces, no podemos usar un pañal con hongos con un bebé, ¿vale? Ahora, la candidiasis no se va a comer la fibra, ¿vale? O sea, si tu bebé tiene candidiasis, en el pañal no se van a ver manchas negras. Lo que va a pasar es que el hongo puede instalarse en el pañal y tenemos que tratar el pañal para que no se reproduzca, ¿vale? O sea, que veis que son dos realidades diferentes, con hongos en la zona del pañal, pero no se hace exactamente lo mismo ni por los mismos motivos. Pero en cualquier caso, si hay hongos en el pañal o en el bebé, tenemos que aplicar estas rutinas, ¿vale? De lavar con temperatura para evitar que esos hongos, y tender al sol para evitar que esos hongos sean de un tipo o sean de otro, se queden ahí y afecten a la salud de nuestro bebé y o termine por estropear o comerse el pañal, ¿vale? Y esto es todo lo que hay que saber sobre los hongos de la humedad que pueden comerse nuestros pañales. Y no tenía ninguna otra duda para hoy. No sé si queréis consultar algo, las que lo estáis viendo en directo. Mientras os dejo tiempo por si queréis escribir en comentarios, pues como siempre os recuerdo que nos podéis hacer llegar vuestras consultas por mail, que sobre la mancha os contestamos, no hace falta esperar al viernes siguiente, ¿vale? Sobre la mancha os contestamos y luego pues lo metemos también en el Hola Luna Asesora, que nos podéis escribir al mail info@holaluna.com, que nos podéis escribir por las mensajerías privadas de la fanpage, del Instagram, de YouTube, como queráis, pero que sepáis que las redes sociales a veces hacen cosas raras y por eso a mí personalmente me gusta más el mail. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí, que tengáis un fin de semana estupendo y los que disfrutéis hoy del carnaval en el cole, pues que lo paséis muy bien con vuestros peques. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.